Muy buenas tardes, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar con ustedes de nuevo en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia, o tendremos una conversación muy interesante con el ingeniero de sistemas Leonardo Rodríguez acerca del impacto que tienen las nuevas tecnologías en los negocios, es decir, las nuevas tecnologías en los negocios. Importante tema. El ingeniero Rodríguez es venezolano, ingeniero de sistema de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, con estudios de consultoría en la Universidad de Harvard. Es gerente regional para Centroamérica de la firma Admetrix, líder en medición de inversión en publicidad digital, consultor de empresas, conferencista internacional y catedrático en universidades de Guatemala, El Salvador y Venezuela. Ciertamente somos testigos de excepción de un evento realmente importante, que es la evolución conceptual del negocio y cómo llevarlo. Y en esto juega un papel de primera línea las nuevas tecnologías. Y hoy día encontramos la principal empresa de videoclub quebrada, la principal empresa que producía cámaras fotográficas, pues le fue, como dicen en México, como en feria. Booking, una empresa importante que tiene a las agencias de turismo en jaque, Google ni hablar con las páginas amarillas, Airbnb, el gran dolor de cabeza de la hotelería mundial, WhatsApp y en general todas las redes sociales. Pero aquí tenemos un experto al que me gustaría darle una gran bienvenida y agradecerle este tiempo que nos ha dedicado, porque es una persona muy ocupada. ¿Qué opinas tú todo de esto? Bienvenido, Leonardo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Además de que me siento muy comprometido porque tengo que llenar los zapatos de nuestro querido Fernando, Fernando Núñez Noda, bueno, que era tu invitado original y que yo estoy aquí pues muy honrado asumiendo el turno al bateador designado. Pero bueno, muchísimas gracias a ti, Luis, y bueno, a Fernando por la oportunidad de estar aquí también. Y un gran saludo a tu audiencia de la Visión Radio. Pues bueno, y en efecto, mira, la disrupción que ha causado, el impacto que ha causado y que sigue y que seguirá causando las nuevas tecnologías yo creo que muy difícil de medir, ¿no? Hay evidencias como las que tú mencionas y muchísimas otras, pero más allá de medirlo, yo creo que lo importante es entender cómo debemos reaccionar, ¿no? Y cómo las empresas están llamadas a ejecutar este término tan en boga como es la transformación digital, ¿verdad? Y yo lo que creo es que es algo inevitable, ya ocurrió, no está por ocurrir, ya ocurrió. Lo que pasa es que los que piensen que todavía no les ha llegado es porque no se han dado cuenta que ya les llegó, ¿no? Sí, Y yo creo que eso es un tema, tenemos bastante de qué hablar, pero sí. lo que yo pienso principalmente es eso. Si no te has dado cuenta de que tu negocio o tu rubro, tu área de desempeño ha sido impactada por la transformación digital es porque tú no te has dado cuenta, pero ya pasó. Ya te pasaron por encima. Tú sabes que Sí, con esta situación que estamos viendo ahora, porque es que la velocidad es vertiginosa, me acordé de algo que decía Walt Disney en su momento. Si lo puedes soñar, lo puedes realizar. así es, Y creo así que es un es. poco de eso también. Sí, fíjate, una de las grandes, creo yo, eh, corrientes o inercias que estamos viviendo en cuanto a la resistencia que hay de muchas empresas y de muchos rubros en abrazar la transformación digital, es porque en el mundo de los negocios siempre han habido distintas eh, etapas o distintas iniciativas o distintos motores de transformación, de actualización, eh, que han sido generalmente impulsados por tecnologías nuevas, ¿no? Hay nuevas tecnologías que están disponibles
y una empresa dice, bueno, vamos a implementar esa nueva tecnología, vamos a crear un nuevo producto y vamos a lanzarlo al mercado y el mercado es el que lo recibe y el que lo adopta o no lo adopta. Pero lo que está pasando hoy en día como resultado de la masificación en la adopción de tecnologías como la movilidad, el Internet móvil, sobre todo, yo creo que ese es el centro de toda la disrupción está en este dispositivo. O sea, todos tenemos un uso cada vez mayor de este dispositivo y no es por moda, es porque al final es una tecnología que nos resuelve cosas y nosotros como personas no tenemos mayor barrera para la adopción, más allá de que queremos. Cuando encontramos algo que nos genera valor, que nos cambia y nos facilita algo, es muy fácil adoptarlo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que, como ya estamos en un punto tan masivo de adopción de esas nuevas tecnologías, entonces nuestra conducta masivamente como mercado, como masa, ya cambió nuestra expectativa de cómo nos relacionamos con las empresas, con las marcas, con los servicios que consumimos. Y por primera vez las empresas están a la defensiva, están reaccionando a un cambio que lo está mandando, lo está imponiendo el mercado. Lo que yo estaba diciendo antes es que normalmente las empresas decían, ah, bueno, mira, está disponible esta nueva tecnología, vamos a adoptarla, vamos a hacer esto, vamos a planificar, a presupuestar, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y luego llevamos una nueva propuesta de valor al mercado y el mercado dice si eso sirve o no sirve. Pero hoy en día lo que está pasando es que ya no tienes tiempo de planificar y presupuestar. Por eso es que dije, ya ocurrió, te están pasando por encima. Porque en el momento en que tu consumidor está teniendo una expectativa de servicio distinta a la que tenía antes, ya tú tienes que reaccionar. Y si no reaccionas, si te niegas, porque viene la etapa, la típica curva del cambio o del duelo, ¿no? La negación, la resistencia, la incertidumbre. Y si logras salir de la incertidumbre, entonces, bueno, llegas a una nueva normalidad, que es un término tan de moda ahorita también por la Claro, pandemia, ¿verdad? claro. Pero si te quedas en la negación, si te quedas en la resistencia, que es lo que están ahorita haciendo muchos rubros todavía o muchas empresas, pues no vas a salir de ese proceso y te va a llevar por delante definitivamente, ¿no? Sí, hay varias cosas. El primero, ¿cómo funciona un consultor como tú en un momento tan sensible a los cambios, es decir, tan violento, tan disruptivo, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, viéndolo de este lado donde yo me encuentro, es cómo, cómo ve el consultor al ser humano que está detrás de todo esto. Yo me quedo asombrado que hace poco, que hay una cadena de supermercados que es excelente y en los 4 años anteriores era normal, la cajera, todo eso. Pero resulta que desde hace 2 semanas montaron esos cajeros que son automáticos, que ya no se necesitan personas, sino simplemente marcar Self-service. exactamente. Ya no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo se ve por un lado? Y también quiero verlo por el otro, que es el rol que yo estoy jugando como consumidor. Pero me gustaría que me respondieras a esa inquietud cuando vengamos de la próxima pausa comercial. Excelente. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Rodríguez. Antes de darte la palabra, Leonardo, hay una de las cosas que más me ha impresionado de todo esto, de toda esta irrupción, y que no es nueva, por supuesto, ha sido Twitter. ¿Por qué? Esa aplicación transformó a casi
la población del mundo en periodistas. Y eso es impresionante, se acabó con lo tradicional y ahí, por ahí tú puedes leer cosas muy buenas como también cosas muy malas. La manipulación informativa, la gente que no está bien informada, etcétera, etcétera. Pero bueno, Leonardo, yo te dejé dos inquietudes y me gustaría que trataras también al final este tema de Pérez, que es tan importante. Muy bien, Luis. Fíjate, como consultor, yo paso más de la mitad de mi tiempo aprendiendo, estudiando, analizando lo que está pasando, actualizándome, porque una de las características que tiene esta disrupción es la velocidad del cambio, ¿no? Que además contribuye a las dificultades que enfrentan las empresas para poder adaptarse, porque es una adaptación en la que ya estás tarde, porque la está pidiendo el mercado, ¿verdad? Ya no tienes tiempo de hacer tu Gantt y tu presupuesto y tienes que ver cómo reaccionas. Además de la complejidad, porque hay un montón de opciones tecnológicas eh, y pues luego la velocidad a la que ocurren esos cambios, ¿no? El momento en el que la mayoría de la gente ya asumió que su canal preferido de comunicación es el celular, ¿verdad? Que la pandemia no vino sino a exacerbar todavía esa dependencia, ese favoritismo de lo digital como canal preferido por el consumidor. Entonces, la velocidad de cambios es enorme, la complejidad del escenario es muy grande, ¿verdad? Y bueno, el rol, desde mi perspectiva del consultor, es un poco de evangelizador y de guía, ¿no? Porque al final, una cosa que a veces se confunde es que el consultor no ejecuta el cambio, es la empresa la que lo tiene que hacer. Uno como consultor lo que busca es, oye, dar una perspectiva, de ayudar a ver el big picture y mostrar opciones, mostrar... y yo creo que algo importante que quiero destacar es que un consultor no debería recomendarte, por ejemplo, una tecnología específica, por lo menos no a priori, ¿verdad? Porque uno de los grandes errores que se cometen hoy en día es que la empresa comienza por comprar una plataforma tecnológica pensando que esa plataforma le va a resolver el problema. Y eso la mayoría de las veces es un error. Fíjate, para el año pasado, bueno, del año pasado todavía no hay data, pero del 2019, un estudio que hizo The Economist, por ejemplo, varias otras empresas, Forrester Research y Gartner, hicieron análisis sobre la transformación digital y en promedio, entre el 60 y 70% de las iniciativas de transformación digital no funcionan, no llenan las expectativas, bien sea que fracasen, bien sea que se tardan más o bien sea que cuestan muchísimo más de lo que se había pensado. Y eso es principalmente a causa de que comienzas al revés. En vez de comenzar por la gente, y ahí voy a unirlo con tu segunda pregunta, el rol del consumidor. La gente es la que está demandando este cambio, tu público. Pero también tus colaboradores son gente, son individuos, son los que al final van a permitir que esos cambios que tú quieres generar ocurran, ¿verdad? Porque en papel y en Excel todo se aguanta, pero al final si la persona que tiene que ejecutar el nuevo proceso, usar la nueva herramienta, no está on board con eso, pues eso no va a ocurrir. Entonces, para cerrar la primera parte de tu pregunta, como consultor, yo creo que uno no puede llegar diciendo tu solución es adoptar esta cosa, porque yo a priori no sé qué es lo que tú necesitas. Lo que realmente el consultor debe hacer es ayudarte a ti como empresa a identificar cuál es la causa de tu desfase actual con tu mercado. O sea, cómo se traduce ese cambio de expectativa que tu público tiene de ti y de tus productos y analizar con qué cuentas hoy en día y qué es lo que haces y cuál es tu propuesta de valor y entonces identificar, ayudarte a identificar qué es lo que tienes que cambiar. Generalmente lo que tienes que cambiar son procesos, son parte de la propuesta de valor para ajustarla a la nueva expectativa, ¿verdad? Y después de eso, es que tú vas a buscar una tecnología que hoy en día hay
todas las que quieras, que te permitan hacer esos cambios que ya tú definiste de la mejor manera posible en función de tus recursos, de tus capacidades. Pero lo que suele ocurrir es que compras una plataforma y después ves cómo la implementas y te encuentras con más cambio, más resistencias al cambio en tu organización, te encuentras con que tienes que cambiar procesos para ajustarte a esa plataforma en lugar de que sea al revés, ¿verdad? Tú tienes tus procesos hoy en día. Tú abres la botella, sacas el líquido y la lavas. Ah, Y de repente viene una plataforma que te dice que no, es que ahora no trabajamos con líquidos sino con polvo, porque es lo que es mejor. Y bueno, y ya no tienes que destapar la botella porque ahora no se usan botellas, sino que se usan cajas. O sea, todos esos cambios que te está pidiendo que haga esa plataforma generan más costos, más tiempo, más cambio, más incertidumbre en tu gente e inclusive en tu consumidor. Entonces, si tú dices, bueno, yo lo que tengo que hacer es buscar la manera de que el proceso de vertir el líquido sea más rápido, bueno, ese es un problema específico que tú tienes que resolver. Y después de que dices, bueno, lo que necesitaríamos sería poder abrir un segundo orificio en la botella para que hayan dos canales de sacar el líquido. Ok, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué tecnología nos ayudamos a abrir ese? Te estoy poniendo un ejemplo completamente absurdo, ¿no? Pero lo que quiero es dar a entender que la tecnología es una solución solamente cuando ya tú sabes qué es lo que quieres resolver y cómo lo quieres resolver. Y lo que tienes es que escoger cuál es la solución de todas las que hay, las plataformas, las herramientas tecnológicas, cuáles de esas son las que mejor resuelven tu problema en función de tu presupuesto, de tus procesos, de tus limitaciones o de tus oportunidades. Y entonces tú ahí contratas una plataforma que te ayude a ejecutar eso de la mejor manera y de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces, esa para mí es una básica, una premisa fundamental, que es, entiende qué es lo que tienes que resolver y después buscas cómo resolverlo, con qué tecnología, ¿no? Y yo creo que la industria tecnológica tiene mucha responsabilidad en esto, porque muchas veces no les preocupa resolver el problema del cliente, sino venderle al cliente una solución que se supone que le va a funcionar, ¿no? sí, sí, es cierto, es cierto. Y como consumidor, pues bueno, mira, el consumidor no tiene mayor responsabilidad. Exigir, demandar, ayudar, dar feedback al cliente, a la empresa, para que le sepa qué es lo que el consumidor quiere, cuál es mi expectativa, ¿no? Nosotros como consumidor muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de dar un feedback. Sencillamente, esto no me sirvió, goodbye, ¿verdad? No, uso otro. Me voy a la competencia o a uno nuevo que no existía y que me permita hacer mis cosas de la mejor manera posible. Igual, el objetivo es el mismo, tanto de la empresa como del individuo. Yo quiero mejorar mi situación, quiero mejorar, facilitar mi vida, facilitar las cosas que tengo que hacer, que me sean más convenientes, más baratas, más rápidas, ¿verdad? O menos costosas, no necesariamente más baratas, porque el costo no siempre es económico, ¿verdad? Claro. Si me cuesta más tiempo, si me cuesta más paciencia o más, no sé, lo que sea, pues yo voy a buscar siempre la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando tienes una tecnología que te mejora tanto, te facilita, te acelera tanto las cosas, lo que no esté dentro de ese nuevo modelo de operación que yo quiero, pues sencillamente no está, lo saco, lo ignoro, lo goodbye, ¿no? Claro. Sí, es un poco complejo todo esto porque además eso arrastra también un tema cultural, Claro, pero de fondo, ¿no? Quizás la telefonía celular, el internet y las aplicaciones por donde nos comunicamos están como preparando el camino para algo que no sabemos hacia dónde va, qué es lo que se viene y eso resulta llamar la atención. Como yo te mencionaba el caso de Twitter, porque así yo es. creo que es una bandera importante que sacar. Cambió esa visión del periodismo, ¿no? Y Así hoy es. hasta la política se hace por Twitter. Así es. Sí, mira, Twitter, bueno, y tú lo sabes, en Venezuela
Twitter fue una revolución enorme cuando salió por allá 2007, 2008 y Venezuela de hecho en algún momento fue el tercer país con más usuarios de Twitter, con mayor penetración de Twitter en la población en sus inicios, precisamente bueno, por todas las limitaciones de libertad de expresión que había desde entonces y que hoy en día son aún peores, pues, pero y también en Estados Unidos, pues el expresidente también trajo a la palestra, al tope de la pila Twitter como medio de gestión de gobierno, pero yo creo que eso más bien es un tema de su característica que del medio como tal, ¿no? Yo creo que yo he trabajado la mayor parte de mi carrera en medios. Mi último gran, digamos, rol ejecutivo fue en un grupo de medios en Guatemala, en el grupo Prensa Libre. Y la verdad que todo este tema de la democratización de los medios es una tendencia de comportamiento inclusive. Y cuando ves, no solo Twitter, pues hoy en día medios como TikTok, Snapchat, el mismo YouTube, tú hoy en día que no tienes formación periodística, lo hablábamos cuando estuvimos Sí. ayer preparando un poquito esta sesión, y yo mismo también, yo tengo un podcast y lo hago una vez a la semana, entrevisto gente, yo no soy periodista, tú no eres periodista, pero estamos generando contenido de valor en base a nuestra experiencia, lo cual yo creo que es importante decir que eso no quiere decir que los periodistas no son necesarios, para nada. Yo de hecho me preocupa mucho el tema de la desaparición de los medios, que es una de las consecuencias que estamos teniendo a raíz de la masificación de plataformas como Facebook y Twitter, etcétera, que además desde el punto de vista de negocios, del modelo de negocio de los medios, lo han golpeado de una manera tan fuerte que hoy en día el 70-80% de los ingresos publicitarios en muchos mercados se lo llevan entre Facebook y Google, ¿verdad? Que era un negocio que, bueno, que se iba a los medios. Y aquí, pues yo sé que hay una tendencia, hay un grupo grande de gente que piensa que qué bueno que los medios desaparezcan porque son unos vendidos, porque están siempre toman partido de un lado o del otro. Yo honestamente creo que el problema no es ese, porque justamente la gente que piensa así es la gente que más distribuye y más aumenta la difusión de información falsa, ¿verdad? El trabajo periodístico yo creo que es fundamental y hoy en día más que nunca porque el acceso a la información, a cualquier tipo de información es tan fácil, tan inmediato y tan desregulado que por eso es que hay tantas corrientes nocivas de información por allí libres, ¿no? Leonardo, vamos a una nueva pausa bueno, al regreso te voy a hacer una pregunta que yo sé que tú manejas muy bien ese tema. Vamos a conversar sobre una área que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Rodríguez. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Rodríguez acerca de los avances tecnológicos y los negocios. Leonardo, hay un tema que va cobrando cada día más fuerza. Y ayer vimos cómo el dueño de Facebook cambió el nombre de algo tan importante como el Facebook, que se convirtió, tiene más de, no sé, 4 o 5 millones de adeptos y le cambió el nombre por Meta. ¿Cómo ves tú, cómo avisoras tú que van a ser los negocios con una plataforma tan importante como es esa? Porque bueno, mira, desde ya yo vi vi dos cosas en esa realidad virtual. Vi, por ejemplo, si voy a comprar algo en Amazon o en otra tienda de esas que se compran por internet, yo puedo medirme en la pantalla del traje a ver cómo me queda. También vi un entrenamiento de karate. Entonces,
lo cual es importante. Ahora, como tema de negocio, quisiera que tú lo explicaras muy bien. Sí, mira, la verdad es que, bueno, el nombre que cambió fue el nombre, digamos, de la casa matriz, ¿no? Así es. La marca, la aplicación Facebook todavía va a seguir llamándose Facebook, pero es un poco lo que hizo Google en su momento, que creó una empresa, digamos, de segundo nivel que se llama Alphabet, que es la dueña de Google y de todas las demás empresas que forman parte de ese conglomerado. Pero realmente quiero abordar este tema desde dos perspectivas, ¿no? Una es la perspectiva tecnológica, de avance, de lo que significa, que quizás es hacia donde va tu pregunta, y la otra es un poquito desde el punto de vista de Facebook como empresa, ¿no? Como institución. Por un lado, yo creo que es muy importante, es histórico el paso que da Facebook principalmente por el tamaño que tiene, ¿verdad? De hecho, ayer anunciaban que hay la mitad de la población mundial de la población mundial, o sea, 3.6 billones con B de barbaridad, utilizan todos los días, dice que Qué bárbaro. por lo menos alguna de las herramientas de lo que hoy en día es Meta, ¿verdad? O sea, Instagram, Facebook o WhatsApp, ¿verdad? Entre esas tres hay por lo menos 3.6 billones de personas que usan alguna de esas herramientas con gran frecuencia. Dada esa dimensión, pues un paso como este de comprometerse estratégicamente con el desarrollo de lo que se conoce como el metaverso, que básicamente es lo que uno veía en películas como Player One o en lo que han buscado desde hace muchos años, plataformas como Second Life, por ejemplo, que es para todos los fines, pero digamos otro nivel, ¿no? Mucho más integrado con el mundo físico, pero que buscan redefinir la forma en la que cotidianamente vivimos. Ahora, hay dos aspectos. Un aspecto es que estamos todavía en los albores de eso, a pesar de que, voy a hacer un paréntesis, siempre ha existido una brecha muy grande entre lo que es tecnológicamente posible y lo que es tecnológicamente utilizado, ¿sí? Hoy en día es posible muchas de las cosas que Zuckerberg estaba mostrando ayer, pero desde el momento en que eso es posible hacerlo, hasta el momento en que es algo mainstream, en que es algo utilizado por una gran parte de la población, van a pasar varios años, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de adaptarte tampoco es inmediato. Entonces hay que empezar a revisar, hay que empezar a imaginar, a planificar como empresa, ¿qué significa eso para mi negocio, para mi modelo de negocios? Y la reflexión que hago, por un lado, es, bueno, si no has sido capaz de tener una página web que haga bien su trabajo y que puedas vender online, pues, ¿qué estás esperando? Porque lo que viene es muchísimo más, ¿verdad? Ahora, en contraste también hay otra realidad, en contraste con esa idea, y es que hoy es muchísimo más rápido, fácil y económico ajustarte que lo que era hace 2, 5, 8 años. O sea, los que están tarde todavía están a tiempo, porque hoy en día es mucho más fácil, rápido y accesible reconvertir tu negocio. Lo que no es más fácil es convencerte de hacerlo, ¿no? O sea, depende de cada individuo y de cada empresa. Al final las empresas están hechas de individuos, los dueños de las empresas son los que al final tienen que tomar decisiones como las que tomó Zuckerberg, ¿verdad? Y su equipo. O sea, vamos a redefinirnos como negocio. Yo creo que eso también es un ejemplo muy importante, ¿verdad? De redefinirnos como negocio para enfocarnos en lo que es nuestro futuro, ¿sí? Es difícil, y lo hablo desde la experiencia de haber trabajado en medios, que es una de las industrias, como ya mencioné, que ha sido más golpeadas, que todavía sobrevive, que todavía subsiste,
y que está haciendo esfuerzos muy importantes, sobre todo en los mercados de primer mundo, ¿verdad? Donde tienen más recursos y más inmediato acceso a las tecnologías, porque te comento que desde países como Guatemala, donde vivo, el acceso a muchas de esas tecnologías es limitado por la propia industria. O sea, cuando te pones a ver, Centroamérica es una geografía complicada porque está compuesta de varios países pequeñitos, pues son mercados pequeños. Entonces, para una empresa grande, decir voy a dedicar recursos a desarrollar el mercado de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Panamá, como que no es muy rentable. Entonces, te das cuenta de que, en efecto, uno de los dolores del tercer mundo es que inclusive, a pesar de que la tecnología está disponible a nivel mundial y la tecnología existe y todo lo demás, pues cuando tú quieres a veces acceder a esa tecnología, no está tan disponible, ¿no? Hay limitaciones. Ejemplo, Amazon, tú mencionaste Amazon. Amazon no opera en Centroamérica porque, bueno, tienes que traer las cosas desde Miami o desde Houston o desde Los Ángeles para acá, y todo el tema de la logística, del traslado, de negocios tan grandes como Mercado Libre tampoco tienen operaciones en Centroamérica, porque son mercados chiquitos. Prefiero dedicarme al elefante que al pajarito, ¿no? O sea, ir al mercado grande que me va a dar un resultado grande y un beneficio grande, que al mercado chiquito que, bueno, se va a tardar en llegar allí, ¿no? Y entonces eso es como un círculo pernicioso, donde el atraso se perpetúa en estos mercados pequeños porque las tecnologías no llegan a la misma velocidad, ¿verdad? Y bueno, pero para cerrar ese capítulo y irme a la segunda parte que también quiero mencionar, que tiene que ver con la responsabilidad, desde mi opinión, desde mi perspectiva, que Facebook tiene que asumir, aunque no quiera, de cosas como, por ejemplo, la información, la veracidad de la información, el impacto. Y yo creo que esta noticia que hubo hace un par de semanas de que Facebook sabe lo nocivo que son sus tecnologías para ciertos segmentos de la población, cuando tú te das cuenta de lo... voy a hacer un paréntesis, una pequeña pausa. Hay muchas industrias que son nocivas para la sociedad, muchas, ¿verdad? Pero ninguna, y lo digo con todas las palabras, ninguna tiene el alcance, el impacto individual, personal que tiene Facebook. Porque, sí, la industria de petróleo contamina, sí, pero no hay 3.600 millones de personas que usan gasolina todos los días y que están en contacto con eso todos los días. Que la industria, voy a decir cosas que a lo mejor no son, pero la industria de la pesca y los delfines y la cosa, sí, pero no hay 3.600 millones de personas que estén en posibilidad de ser afectados directamente por eso todos los días. Es un buen punto. Es que veamos el número, es la mitad de la población está expuesta a alguna plataforma de lo que hoy en día se llama Meta, todos los días. Entonces, ¿cómo es que yo, a pesar de que mi plan de negocios no lo contemple, a pesar de que yo pueda decir que yo no soy responsable, el hecho de que haya tantísima gente en contacto, y además no es un contacto funcional, es un contacto emocional? O sea, yo tengo allí a mis amigos, a mi entretenimiento. O sea, eso tiene mucho más peso que cualquier otra cosa. A mí no me gusta el atún. Yo no como atún. No venden atún en el pueblito donde yo vivo. O sea, me explico, pero sí hay Facebook. Sí. Y sí veo las fotos, y sí hago TikToks, y sí hago... Entonces, ese papel tan personal y tan relevante para cada uno de los individuos es lo que a mí me parece que demanda un nivel de responsabilidad como el que no tiene ninguna otra empresa ni ninguna otra industria. Ok. Leonardo, permíteme que vayamos a una pausa. Por eso me ya regresamos con esa interesante exposición. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Rodríguez acerca de los avances tecnológicos y los negocios. Estabas haciendo una interesantísima exposición que me gustaría que continuaras.
Bueno, sí, empezamos hablando del tema de Twitter como nuevo medio, Pero como el alcance de Facebook es algo tan correcto. Y allí extraordinario. nos fuimos a hablar un poquito del impacto que tienen por su tamaño, pero por su tamaño y por su implicación de uso, su experiencia. O sea, inclusive Google, que yo creo que lo usa más gente que Facebook, pero Google no es una herramienta de uso personal, donde está mi vida personal. Google es una herramienta para buscar cosas. Está bien, perfecto. Tiene una función específica, ¿verdad? Claro, Google hace muchas otras cosas. Yo no Claro, soy pro Google y anti Facebook. claro. Yo estoy haciendo una observación, estoy haciendo una reflexión en cuanto a lo que mi opinión personal y profesional, es que Facebook, y yo no soy pro regulación, yo soy, podría decirse que liberal y creo que en el libre mercado y todos esos elementos que hacen que la sociedad avance. Pero es que cuando llegas a las dimensiones de una organización como Facebook, que tiene un impacto, una presencia tan omnímoda y tan eh, psicológicamente importante, ¿verdad? Allí es donde viene el punto. Y unos datos que, por ejemplo, no los he visto en otra parte, pero estuve viendo por allí, yo veo mucho a John Oliver, y uno de sus programas más recientes, él estaba diciendo que, bueno, que Facebook ha sido muy criticado por no hacer nada en contra de la difusión de información falsa, etcétera, etcétera. Y este señor hizo un análisis, John Oliver, de que es verdad que Facebook está haciendo esfuerzos importantes por eliminar el contenido de odio y el contenido, pero está haciendo esfuerzos importantes en inglés. Y resulta ser que creo que es como el 90% del tráfico de Facebook no es en inglés. Ocurre fuera del mundo angloparlante. Y los esfuerzos que dedica para hacer lo mismo, para eliminar lenguaje de odio, ¿verdad? Es como el 10% en otros idiomas. Hay idiomas donde no hacen nada, en países, en sociedades donde no hacen nada, y allí es donde es más fuerte. ¿Por qué? Porque tampoco existe una regulación, una normativa que controle o que exija eh, esos esfuerzos que son necesarios. Y otra vez yo vuelvo a decir, a lo mejor no era la intención del modelo de negocios de Facebook, pero no me importa ya a estas alturas del tamaño, del impacto, de la omnipresencia que tiene Facebook. Yo creo que no es necesario, es mandatorio que se haga algo, porque hay sociedades donde las consecuencias son terribles y ni siquiera se dice nada, porque no están bajo el escrutinio del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otras instancias globales, mundiales, que deberían involucrarse en ese tema, que no tienen nada que ver con modelos de negocio y con libertad de economía ni nada por el estilo. Tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Hay un instituto muy prestigioso en Inglaterra que se llama el London School of London. Business. No, no es de business, es más bien un instituto de investigación. Perdóname, pero en este momento no, pero que elaboró un trabajo muy importante, una investigación sobre las más importantes bandas criminales del mundo. Leer ese artículo es algo, ese estudio es algo que te impresiona realmente porque al fin y al cabo tú no sabes con quién estás viviendo, dónde Así estás es. exactamente, porque realmente las ramificaciones, el poder, la cifra de negocio, como dicen los franceses, es tan grande que no sabes. Pero una de las cosas que menciona ese estudio y que llama la atención es Facebook, por una sencilla razón. Es ahí en donde las grandes bandas reclutan al personal Claro. de apoyo. Es ahí en donde las grandes bandas criminales incluso comercializan hasta seres humanos. Claro. Es algo realmente impresionante. Y Impresionante. no hace falta irse a Dark Web Ah, para no, eso. no, 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 no. No hace falta. Y lo mismo es el cambio que han hecho las bandas para obtener mayores beneficios, como por ejemplo franquiciarse. O sea, muchas de las bandas principales del mundo se han franquiciado. ¿Qué tal? Como en el saldo de Latinoamérica está
el Tren de Aragua, que ya está franquiciado, y la banda Z de Brasil, que es una de las más importantes bandas criminales del mundo. Pero ahora, volviendo al tema, a mí me gustaría que tú nos dijeras, ¿cómo avisoras tú un plan de negocios con todo esto que hemos hablado? Porque además Depende. pienso que tendremos que ver necesariamente, yo me imagino que los creadores de Twitter y los creadores de las demás aplicaciones deben estar vueltos locos tratando de ver qué hacen de nuevo, qué van a crear para sustituir lo que tienen hasta ahora. Mira, el plan de negocio depende, Luis, de cuál es tu negocio, Por porque ejemplo, ahí, los medios. mira, hay industrias donde su plan de negocio tiene que ser dejar de hacer lo que están haciendo y ver qué van a hacer, ¿verdad? Bueno, pero eso no, eso suena muy dramático, Es pero te puedo dramático, poner un pero es ejemplo. real, es real. Claro, pero digamos, te puedo poner un ejemplo de reinvención sin salirte de tu de tu expertise o de tu negocio tradicional. Ejemplo, una empresa de lubricantes que deja de vender lubricantes y se convierte en uno de los centros más importantes de reparación de motores eléctricos. O sea, la importancia de definir tu propuesta de valor es que tu propuesta de valor en cierta medida debe ser agnóstica de producto, agnóstica de servicio. Porque si tú dependes de un producto y ese producto deja de estar disponible o deja de ser relevante, entonces tu modelo de negocio muere. En cambio, si tú, como hizo esta empresa, otro caso, inclusive mucho anterior, eh, negocios como es que se me olvida el nombre de la empresa, pero voy a ponerte un ejemplo de Venezuela, Pepe Ganga, que ya no existe. Que ya no existe, sí. Era una tienda de ropa barata, una tienda popular, grande formato de gran tienda de ropa muy barata. Ese señor se dio cuenta en algún momento que su negocio no era la ropa, era el real estate. O sea, él tiene su negocio y él hace algo, pero se dio cuenta de que el valor de su real estate era mucho mayor, rentabilizar su espacio de comercial era mucho más negocio y más rentable y hasta más necesario que el margen que le dejaba la venta de ropa, Claro. ¿verdad? Pero Otro ejemplo, este que te estaba diciendo, esta empresa que daba servicio a vehículos haciendo cambios de aceite y vendiendo lubricantes, dijo, bueno, si los carros ya no van a usar combustibles fósiles, sino que van a ser eléctricos, yo no tengo que abandonar mi razón de ser, que es habilitar el buen funcionamiento de los vehículos. Bueno, y si los vehículos ahora son eléctricos, yo voy a hacer lo mismo, pero de otra manera. Entonces tengo que enseñar a mis mecánicos a ser expertos en motores eléctricos, para que cuando yo tenga ese nuevo mercado ya lo puedo atender. Sí. Y en el caso de esas aplicaciones tales como Twitter, como el resto, incluso WhatsApp, que es de Super también, y de todas esas aplicaciones, incluso el mismo Google, me imagino que en algún momento se va a sentir cuestionado ante una realidad que los viene siguiendo muy de cerca. Mira, yo creo que como lo ves en el caso de Google, por ejemplo, su estrategia ha sido la diversificación, ¿no? Y la innovación, la búsqueda permanente de innovación. Es un poco también lo que han estado haciendo los otros grandes, que ya no son marcas, sino individuos, marcas, Jeff Bezos, Elon Musk, que han empezado a reclamar nuevos mercados, nuevos espacios, que crearon el negocio espacial, ¿verdad? Porque los viajes al espacio existían, pero ya la monetización, la popularización, la productización de los viajes espaciales es un mercado que no existía, lo crearon entre ellos tres, ¿verdad? Y si contamos también a Sir Richard Branson. Sí. Pero, por ejemplo, Google tiene negocios en casi todas las áreas posible, ¿no? Tiene negocios de biotecnología, tiene negocios de transporte, los vehículos autodirigidos, tiene, o sea, un abanico enorme de oportunidades de innovación yo creo que ese tipo de empresas ya están en una carrera por definir nuevos mercados.
no necesariamente reinventar sus modelos vigentes o actuales, porque esos negocios van a seguir o no, pero ellos están creando otros, y otros, y otros, y otros, y otros. Claro, esas iniciativas no son viables para cualquiera, porque son muy intensivas en inversión, inclusive más que en inversión, en gasto, porque muchos de esos proyectos no van a funcionar. Pero si no experimentas el trial and error, ¿verdad? El ensayo y error, no vas a lograr descubrir esa próxima beta. Ahora, para un negocio normal, yo creo que lo más importante es aprender a ser ágil, aprender a identificar muy claramente cuál es tu propuesta de valor e imaginarte qué pasaría si la forma en la que tú hoy entregas tu propuesta de valor ya no existe. Puedes seguir entregando tu propuesta de valor de otra manera. Sí. Bueno, si eso es posible, mi recomendación es empieza a desarrollarla o por lo menos a experimentar en otras formas de entregar tu propuesta de valor. Eso lo va a obligar el hecho del desarrollo de las nuevas tecnologías, que inevitablemente va a tener que hacer pensar a todos aquellos que están metidos en negocios, importantes o no, pero son negocios, claro, y que van a tener que reenfocarse definitivamente en eso. Bueno, mi querido amigo, hemos llegado al final de Diálogo Internacional. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado en este tema tan importante y tan actual. Y realmente me encantó conversar, sobre todo que diste unas informaciones que son básicas para poder comprender el todo. Qué bueno que encontraste valor en mi propuesta. Bueno, no te preocupes, que sí, muchísimo, muchísimo. Y bueno, muchas gracias, Alexia, por siempre estar conmigo, apoyándome en Diálogo Internacional. Claro que sí. Saludos a Leonardo, que ojalá que se coma un delicioso fiambre. Uf. No soy muy fan del fiambre, perdón. Uno que tenga más carne fría entonces y menos vegetal. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Les deseo un buen fin de semana y muchas gracias por estar con nosotros en Diálogo Internacional. Gracias a ustedes por la invitación.